Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pamela Silva y en representación del equipo de Enel Chile les doy la más cordial bienvenida. Queremos agradecerles a todos a quienes nos acompañan, a los que hoy día están aquí presentes y a los que nos siguen por streaming, y sobre todo también un cariñoso saludo a nuestros compañeros de centrales que hoy día están conectados vía streaming con nosotros. Antes de comenzar, también queremos saludar a las representantes comunales, a nuestros compañeros de trabajo, a las personas de la industria de la energía que hoy día nos acompañan. Para todos ellos, un fuerte y caluroso aplauso, por favor. Como todos saben, en diciembre se llevará a cabo la COP25 y el Grupo Enel ha querido aportar en el debate a nivel país sobre las temáticas relacionadas al cambio climático. Hoy es nuestra cuarta charla del ciclo que lanzamos el día 23 de junio, en la que han participado Gonzalo Muñoz, champion de la COP25, Marina Hermosilla, directora ejecutiva de CLG, Asociación de Líderes del Cambio Climático, David Falcón, gerente de sostenibilidad de Deloitte. El objetivo es realizar una charla mensual hasta que lleguemos al inicio de la COP25. También quisimos abrir esta charla a las comunidades, a nuestros compañeros que están a distancia, y hoy día podríamos decir con mucho orgullo que tenemos más de 400 visitas y reproducciones por la conexión que tenemos vía streaming a través de nuestra intranet corporativa, donde se conectan nuestros compañeros, y a través de nuestras redes sociales por Twitter y Facebook. Esto de alguna forma a nosotros nos enorgullece porque nos permite poder entregar información a las comunidades y nos damos cuenta también del interés de ellos en querer estar presentes, informados, y también ellos que sean parte de los cambios que queremos implementar. Sobre estas y otras iniciativas, invito a nuestro gerente general, Paolo Palotti, a subir al escenario para darnos algunas palabras. Paolo, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos un público distinto. Veo caras nuevas, veo que hay personas fuera del estándar que tenemos en este auditorio, donde algunas veces tenemos algunas reuniones un poquito pesadas. Hoy pienso que es muy, muy interesante, muy entretenida. Uno, porque es un tema que a mí me encanta, porque me acuerda que una vez era un ingeniero, entonces hablar de modelística, de simulaciones de cómo es el impacto de los eventos sobre el cambio climático es una cosa que me encanta y me acuerda cuando era joven. Lo otro porque es un tema donde hoy se habla mucho, cambio climático, vemos sobre la prensa, los periódicos, los media, todos hablan de cambio climático. Es muy de moda, se habla mucho frecuentemente. Todavía hay, por un lado, gente que todavía no es convencida que eso está pasando. Hay situaciones donde no cree, y no hablamos solo de las personas de la calle que tienen una información limitada, hablamos de también personas de nivel muy elevado que no tienen el convencimiento que la imagen que vemos, los glaciares que se derrumban, los desiertos, la excepcional temporada de viento, de lluvia, en cosa que puede pasar, que está pasando y que pasarán de verdad. Entonces eso es un punto que no sé cómo poderlo leer. Si es un tema solo de oportunidades, porque es mejor seguir a hacer el propio negocio y olvidarse, no pensar, no creer que esta cosa puede pasar, o porque no tiene la ignorancia sobre este tema. Nosotros como empresa pensamos que la cosa mejor es cuidar el planeta, cuidar el medio ambiente y hacer el negocio junto con la sostenibilidad y con la mirada a limitar o evitar efectos de acciones que puede portar el cambio climático. Lo creemos no hoy porque está solo la prensa, lo creemos hace mucho tiempo. Fuimos pioneros hace 10 años a empezar a desarrollar en este país y a nivel global
los renovables, las plantas de generación renovables. Y seguimos empujando esta trayectoria cada año aún más, y lo seguimos también con acciones que van a descontaminar las ciudades, como el desarrollo de la movilidad eléctrica sostenible. Esta es parte del nuestro negocio. La sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente es parte de lo que hacemos. Y que nosotros creemos que no hay negocio, no hay resultados financieros que son interesantes si no hay un cuidado sobre cómo lo hacemos, sobre la sostenibilidad, sobre el medio ambiente. Entonces, por eso nosotros nos proponemos como partner por la COP, porque la COP es el evento del año, es la vitrina, la pantalla donde todos miran por 10 días para ver de verdad si somos capaces de empujar acciones contra el cambio climático. En esta trayectoria, hoy tenemos la cuarta charla, que son charlas muy importantes, muy interesantes, donde hay mucho contenido y que sirve para compartir esta idea, esta trayectoria que tenemos de empresa, de acciones sobre el medio ambiente y de riesgo que estamos corriendo. Entonces, yo no voy a quitar tiempo más, yo invito a nuestra hósped hoy, Maise Rojas, que es una parte del equipo que está trabajando sobre la COP25, pero parte con un rol especial, porque es la parte científica, la parte que analiza los efectos. Entonces pienso que hoy será una charla muy interesante, porque vamos a ver lo que pasa de verdad, cómo se modelizan estas cosas. Por favor. Paolo, muchas gracias, Maise. Maisa, quiero que nosotros tres podamos presentar el video del planetario, que es un video que es una primicia de nosotros, claro. que es un trabajo realizado con mucho cariño, y para mí es un placer que tú también puedas ser parte de este regalo que les queremos hacer. Así que, por favor, chicos, corre video. Todo es energía. Fenómenos poderosos, misteriosos y eternos. La naturaleza en su estado puro. Fuerzas devastadoras y también la fuente de toda vida. Hace miles de años, la humanidad comenzó una gran aventura. Usando su ingenio, logró canalizar las fuentes naturales, haciendo posible el desarrollo de nuestra vida.
El mundo como lo conocemos funciona gracias a la energía que obtenemos de los recursos naturales. Sin embargo, el equilibrio de la vida y los procesos naturales es también frágil. El progreso humano ha tenido beneficios, pero también impactos en la biosfera. Hoy más que nunca, se hacen evidentes las consecuencias que no pudimos o no quisimos ver a tiempo. Esto conlleva una gran responsabilidad para cada uno de nosotros. Es necesario restablecer el equilibrio. ¿Cómo utilizamos los recursos naturales de manera responsable? Todas nuestras decisiones importan. Todas nuestras acciones importan. Renovando nuestros hábitos, mejoramos nuestro mundo. El despertar es hoy. Somos energía. El protagonista de esta aventura infinita eres tú. Gracias. Ahora dejamos a Maisa para que pueda seguir con su presentación. Gracias. ¿Listo? ¿Tienes? Perfecto. Gracias. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Y lo que les voy a hablar hoy día es sobre cambio climático, sobre ciencia y sobre mujeres. Voy a terminar con algo de mujeres. La ciencia ha tenido evidentemente un rol preponderante en alertarnos sobre el problema del cambio climático, identificar los posibles impactos y también proponer soluciones. Fue el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, o IPCC, que se formó en el año 1988 y su primer informe de evaluación, que se publicó 2 años después, el año 90, el que fue fundamental para la creación de la Convención Marco de Cambio Climático, ¿ya? La Convención Marco, que tiene sus reuniones anuales denominadas COP, Conferencia de las Partes, y que va a tener su sede en Chile este año. Entonces, es el IPCC que después de su primer informe lleva a la inauguración, a la creación de la convención. El segundo informe, que se publica 5 años después, fue un elemento fundamental para el protocolo de Kioto, que es el primer instrumento de la Convención Marco. En ese protocolo, los países desarrollados y subdesarrollados estaban divididos en 2 categorías y había unos compromisos para reducción de emisiones a un cierto momento. Después se publica el tercer informe y finalmente el cuarto informe, que se publica el año 2007, permite que el IPCC sea reconocido en este trabajo con el Premio Nobel de la Paz junto a Al Gore. Y el último informe publicado por el IPCC, que ocurrió entre el año 2013 y 2014, el quinto informe, fue instrumental para el Acuerdo de París. Así es que en ese sentido vemos que la ciencia
ha sido una base fundamental en este otro mundo que tiene que ver con la Convención Marco. Son dos instituciones, eso sí, separadas, ¿okay? Que trabajan bastante juntos, pero son dos instituciones independientes. Quizás debiera mencionar también que el IPCC no realiza ciencia, sino que lo que le corresponde hacer es evaluar la evidencia científica existente, y esa está descrita en papers científicos para hacer una evaluación sobre el estado del clima, los impactos y las posibilidades de mitigación. Por otro lado, en el mundo de la diplomacia internacional, aquí les muestro el artículo 2, y el artículo 2 es donde está descrito el objetivo último de la convención, y es un texto más o menos largo que ustedes pueden leer, pero aquí en negro indico que el objetivo último es la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero, de tal manera que se impida interferencia antropogénica peligrosa con el sistema climático. Y tiene hartas palabras más porque ustedes se podrán imaginar lo que es poner de acuerdo a 200 países sobre un objetivo común. Interferencia antropogénica peligrosa. Es bastante vago, ¿verdad? ¿Qué es lo que es peligroso para el sistema climático? Y esto es del año 90. Algo así como 15 o 16 años después recién esto se cuantifica, y se cuantifica en limitar el aumento de la temperatura a 2 grados sobre el promedio industrial. Así es que recién 15 o 16 años después de que se firma la convención, que se cuantifica el objetivo en un límite de temperatura. ¿Ya? Lo que queremos hacer es evitar de que la temperatura suba más de cierta cantidad de grados, porque eso sería intervenir de manera peligrosa. Así que ahí es donde viene el límite de los 2 grados. Siguiendo un poco la historia de las convenciones, la COP21, estas reuniones anuales, en el año 2015 logra el segundo gran acuerdo después del protocolo de Kioto, que es el Acuerdo de París. Y en su artículo 2 nuevamente aparecen los 2 grados, pero ahora con un poquito más de ambición, dice limitar el calentamiento por debajo de los 2 grados y hacer todos los esfuerzos posibles por limitarlo a 1,5 grados. La historia detrás de estos límites más ambiciosos es, existe una coalición dentro de la convención de pequeños estados, islas, que han estado empujando diciendo de que 2 grados no es suficiente para ellos. Un calentamiento de 2 grados implica un aumento del nivel del mar que hace que simplemente sus territorios desaparezcan. El Acuerdo de París fue un resultado histórico, es muy distinto, y si quieren después me pueden preguntar en qué sentido es muy distinto al protocolo de Kioto, y muestra una intención política mundial por cambiar el rumbo del mundo. Fue, yo creo que un momento de mucho optimismo, y seguimos en la ruta del Acuerdo de París porque recién el próximo año entra en rigor el Acuerdo de París, y lo que han estado haciendo los países en estos últimos 4 años, y este año es el último año, es ponerse de acuerdo en cómo se implementa, ¿ya? También imagínense que, bueno, llegar a un acuerdo ya es una gran noticia, pero después de la implementación es bastante compleja, y en eso se está, y la COP25 que ocurre en Santiago es la última de esas reuniones donde todavía quedan cosas que se deben resolver. Pero, como aparece en el objetivo del Acuerdo de París, hacer todo lo posible por limitar el calentamiento a 1,5 grados, lo que ocurre justo después del 2015 es que los estados le piden al IPCC escriban un informe especial. Y aquí aparece este informe especial del IPCC sobre calentamiento de 1,5 grados. Yo no sé si han escuchado hablar de él, pero en mi opinión es un hito este informe. Es un informe completamente distinto a todos los informes anteriores por varias razones.
pero déjenme detenerme en el título. Se fijan que uno lo llama el informe de 1,5 grados, pero el título es bien largo. Es bien largo y lo que me parece importante destacar aquí es que la pregunta por limitar el calentamiento a 1,5 grados no está aislada del mundo, sino que esto debe hacerse pensando en el desarrollo sostenible y en los esfuerzos por erradicar la pobreza, ¿ya? Así que se le pide a los científicos, evalúeme si esto es posible, si vale la pena hacerlo, si es posible, si es factible, cuánto costaría, cómo lo haríamos, pero no nos olvidemos de todos los otros objetivos que nos hemos puesto como humanidad y que están descritos, ¿verdad?, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los ODS que también adoptamos el año 2015. Y debo confesar que cuando yo escuché que se iba a escribir este informe, yo fui súper escéptica, pensé, ¿cómo van a escribir ese informe? No existe literatura sobre 1,5 grados. El año 2015, estamos hablando hace 4 años atrás solamente, la gran mayoría de los científicos, y para qué decir, yo me imagino que del resto de las personas pensaban de que era siquiera posible limitar el calentamiento a 1,5. No estaba dentro de nuestra imaginación. Y en ese sentido, nuevamente, el informe es impactante porque la verdad es que se logró en muy poco tiempo recoger información. Y aquí están los 3 titulares del informe. Medio grado cuenta, cada año importa y cada decisión cuenta. ¿A qué se refiere con medio grado cuenta? Porque el informe hace una evaluación sobre qué es lo que sería un mundo en que se calienta 2 grados o 1,5. Uno podría pensar que eso es muy poca la diferencia. ¿Valdrá la pena hacer el esfuerzo por limitar el calentamiento a 1,5? Y la respuesta es sí. Nos ahorramos una cantidad muy importante de impacto si logramos limitar el calentamiento a 1,5 grados, en particular lo que le interesaba a los pequeños estados isla. Nos ahorramos un cambio de nivel del mar de 10 centímetros. Pareciera no ser mucho, pero para una superficie terrestre que es muy plana, muy al nivel del mar, 10 centímetros puede inundar muchísimo de ese territorio. Ahora, la otra buena noticia del informe es que todavía es posible lograrlo, pero para eso hay una urgencia y cada año importa. Y por último, lo que también dice el informe, que esto no lo van a hacer los gobiernos solo, las partes, sino que vamos a tener que movilizar al mundo completo. Así que son 3 mensajes, yo diría que muy potentes y que de alguna manera han cambiado la narrativa de los que trabajamos en cambio climático, y yo espero que de todos nosotros también, de cuál es la situación real del cambio climático. Voy a mostrarles solamente, creo que un gráfico, 2 gráficos sobre esto. Y bueno, lo primero que tiene que hacer el informe es saber a dónde estamos, ¿verdad? Si queremos limitar el calentamiento a 1,5 grados. Y lo que vemos acá, no sé si lo alcanzan a ver bien, es una serie de tiempo que comienza en el año 1960 de temperatura. Temperatura global, promedio global anual es el indicador que se usa en climatología es como el termómetro, ¿ya?, sobre el cambio climático. No es obviamente el único indicador, pero es el indicador integral más importante. Y ustedes ven que las temperaturas han aumentado y la temperatura ha cambiado desde el periodo preindustrial de aproximadamente 1 grado. Y lo que dice ahí también es que han sido las actividades humanas las que han causado ese calentamiento. O sea, lo vemos todo, como la temperatura ahí ha aumentado, eso no lo niega nadie, pero uno podría preguntarse si ese calentamiento es producto de actividad humana o no, y hay lo que está diciendo ahí que efectivamente con nuestro conocimiento sobre atribución es así. Entonces se ha calentado 1 grado en 2017, ya se observan consecuencias para las personas, la naturaleza y los medios de vida. Al paso actual, simplemente extrapolando, llegaríamos a 1,5 entre el año 2030 y 2050, si estamos hablando de 2 décadas. Probablemente todos nosotros vamos a estar acá vivos todavía. Y lo otro importante es que las emisiones pasadas no nos comprometen a un mundo. Lo que quiere decir esto de 1,5 grados es que todavía
posible, técnicamente es posible limitar el calentamiento a 1,5 grados. Ok, pero después el informe habla de muchas cosas, pero también habla de qué es lo que hay que hacer con nuestras emisiones, con las causas del cambio climático, que son la quema de combustibles fósiles, ¿verdad? Y para eso, para limitarlo, tenemos que reducir nuestras emisiones en un 45% al año 2030. Cuando se publicó el informe, eso era a 12 años, ahora ya quedan 11 años solamente, una reducción de 45% de las emisiones. Si decidiéramos limitar el calentamiento a 2 grados, al año 2030 las emisiones deberían haber bajado en un 25%, o sea, es menos exigente, pero igual es exigente. Y por último, debemos llegar a emisiones netas cero al año 2050 si decidiéramos que 2 grados es suficiente para la humanidad. Tenemos un poquito más de tiempo, pero fíjense de que la carbono neutralidad es una condición para limitar, para estabilizar las temperaturas, vamos a tener que ser carbono neutral sí o sí. La diferencia es cuánto nos queda por emitir y cuándo llegamos a cero. Si es al año 2100, nos habremos calentado, no sé, 3 grados. Si es al año 2200, nos habremos calentado 5 grados. Pero si queremos limitar el calentamiento a 1,5, debemos ser carbono neutral al año 2050. Esto va a requerir cambios en una escala que no tienen precedentes. Vamos a tener que reducir emisiones en todos los sectores, no solamente en los más fáciles. Electricidad, evidentemente, el sector energía, perdón, es el más grande emisor y el que por suerte aquí en Chile al menos es el que vamos a poder abordar de manera fácil. Cambio de tecnología, que por suerte casi todas existen ya. Cambios de comportamiento, ahí viene toda la discusión sobre qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y bueno, hay que invertir obviamente en opciones bajas en carbono. ¿Se acuerdan que les mencioné que el informe no solamente se preocupa del cambio climático, sino también de los otros ODS? Y la buena noticia aquí nuevamente es que hay una relación cercana con los ODS. Y existen combinaciones de opciones que podemos tomar que nos van a ayudar a mitigar, a adaptarnos al cambio climático, pero que también van a tener beneficios para todos los otros ODS. Si se hace bien, con cuidado, podemos en el fondo tenerlo todo. Y aquí viene la parte de que cada decisión cuenta. Esto no lo pueden hacer solamente las autoridades nacionales, deben ser también las subnacionales, la sociedad civil, sector privado, pueblos indígenas, comunidades, todos tienen que apoyar a la acción más ambiciosa. Después de este informe tan importante, el IPCC recién en agosto publicó un nuevo informe, y disculpen, no está todavía traducido a otros idiomas, y es uno sobre cambio climático y tierra. Y nuevamente acá el IPCC ve de manera muy integral varios temas que están relacionados, como es el cambio climático, la desertificación, degradación de la tierra, el manejo sustentable de la tierra, seguridad alimentaria y gases de efecto invernadero. ¿Sí? Todo como un todo. Y solamente una frase para de este informe es que la tierra, bueno, es donde vivimos, ¿verdad? Es ahí donde vivimos, no vivimos en los océanos, en el agua nosotros. Es un recurso crítico y dependemos de ella para alimentación, para agua, para salud y para bienestar, pero está bajo una creciente presión humana. Más del 70% de la tierra ha sido intervenida por el ser humano y el cambio climático suma a estas presiones. Nuevamente, lograr abordar todos estos temas que están interconectados requieren de una respuesta coordinada.
No podemos seguir pensando en resolver los problemas como por pedacito, lo cual también hace que es un desafío para los profesionales que hemos sido formados más bien en carreras científicas o técnicas específicas, que vamos a tener como que comenzar a ver problemas. Y esto lo digo porque hay jóvenes también en la sala que van a tener que pensar qué carreras van a estudiar en el futuro. Y por último, este informe sobre el océano y la criósfera en un clima cambiante se publicó ayer, salió ayer, y básicamente lo que dice es que tanto el océano como todas las partes donde tenemos agua congelada están cambiando de una manera que hacen que el cambio climático ya sea irreversible. Es un gran llamado de alerta a la irreversibilidad de los impactos que estamos generando sobre el planeta. Y por último, esto es la última parte, no sé si es la última parte de ciencia que voy a hablar, pero el fin de semana que recién pasó, el secretario general de las Naciones Unidas, al alero de la Asamblea General, que ocurre todos los años, llamó a una cumbre del clima, una cumbre de acción climática, y para esa cumbre, junto con un número de agencias, escribimos un reporte de síntesis de alto nivel sobre toda esta información climática de ciencia que existe. Y quisiera, que se llama United in Science, y quisiera solamente resaltar una de las figuras que aparece en ese informe. Estas figuras son unas figuras típicas del IPCC, se llevan haciendo hace como 10 años. Lo que pretende hacer estas figuras que ustedes ven aquí, que tienen por un lado una escala de temperatura, es resumir el riesgo para ciertos ecosistemas o eventos, para ciertas cosas que nos preocupan, el riesgo que impone el cambio climático sobre estos sistemas. Y la escala de colores ahí blanco, si se aparece blanco es que no sabemos si hay un riesgo mayor por el cambio climático a esto, y un color morado es un riesgo muy alto. Y las distintas barras muestran ahí nuestra evaluación de evaluación de riesgo para sistemas únicos, por ejemplo, en el año 2001, ya hace casi 20 años atrás, y la última barra es el informe 1,5. Y lo que muestra esta figura es que a lo largo de todos estos años, nosotros los científicos que hemos trabajado en los informes del IPCC, nuestra evaluación de qué cosa es riesgoso del cambio climático para nosotros mismos ha ido bajando. Lo que el año 2000 pensábamos que iba a ser un riesgo con un calentamiento de 3 grados, hoy en día pensamos que el riesgo es alto ya con 1 grado. Y eso mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de eventos extremos. Lo que nosotros pensábamos que tenía un riesgo medio con un planeta que se calentaba a 2 a 3 grados, hoy en día ya estamos viviendo ese riesgo medio. Y lo mismo para eventos singulares de gran escala. Así que, lo dije hace un par de días, la evaluación de riesgo de lo que produce el cambio climático ha ido evolucionando en el tiempo y nos damos cuenta que fuimos conservadores en pensar de lo que significaba el cambio climático para nosotros. Y habiendo terminado con esta parte de ciencia, yo creo que la narrativa que yo saco de los últimos informes del IPCC es y también está en el Acuerdo de París de alguna manera, de una necesidad de transformación. La semana pasada también se publicó un informe importante de una comisión global sobre adaptación que comienza diciendo que el cambio climático está aquí y sus impactos son cada vez más severos. La narrativa de la transformación están aquí en estas dos citas sacadas del informe especial 1,5 y del informe especial sobre tierra. Dice, en el fondo, va a requerir una transformación radical en la gobernanza en lugar de pequeños ajustes.
O sea, lo que hace poco tiempo atrás pensábamos que, bueno, para enfrentar el cambio climático podemos ir ajustándonos un poco, reduciendo un poco, adaptándonos un poco. Lo que estamos llegando ahora a entender es que en realidad estos pequeños ajustes no van a ser necesarios. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Chile? Y yo creo que tenemos una excelente noticia y una no tan buena. Y yo espero que la buena noticia pueda de alguna manera ser traspasada a la no tan buena. Pero en el tema de mitigación, en qué es lo que hacemos con la causa del cambio climático, que son las gases de efecto invernadero, ¿verdad? Ha ocurrido una transformación en el sector energía que ha ocurrido de manera mucho más acelerada de lo que pensábamos. Solamente hace 5 años atrás pensamos en que, bueno, que quizás puede llegar la matriz a renovable el año 2050 con un 60%, 80%, las cosas han cambiado de manera mucho más acelerada y rápida. Y este año, de alguna manera, probablemente gracias al hecho de que estamos teniendo la COP en Chile, hay un compromiso de carbono neutralidad al 2050. Nuevamente, esto hace solamente 4 años atrás era impensable hablar de esto. No se hablaba, no existía, esa posibilidad no existía. Así que había una transformación, llamémosla transformación o no, transición del sistema energético, que ha sido muy positivo porque en particular vemos que hay una tremenda oportunidad en eso. Ahora, en el otro gran aspecto de cambio climático, que es la adaptación, no hemos visto todavía esa gran oportunidad. ¿Por qué? Porque la mayor vulnerabilidad de Chile es el agua, o la falta de agua y mucha agua también. Y aquí yo diría que todavía no hemos visto cómo podemos utilizar esto para transformarnos de manera profunda en Chile. Yo diría que todavía hay como un poquito como el avestruz, no queremos ver exactamente en qué estamos. El año 2015 el CR2 publicó un informe que se llamaba la megasequía, porque ya el año 2015 la sequía que estábamos viviendo no tenía precedente en los últimos 2 siglos en cuanto a extensión en el tiempo y espacialmente. Y han pasado 4 años y la megasequía sigue. Y todavía no hemos visto no estamos ahí todavía de manera similar a lo que estamos en mitigación. Pero yo espero que de alguna manera podamos contagiar esta visión positiva, propositiva que tenemos de la mitigación para también poder enfrentar la adaptación de una manera similar. Y con esto voy a introducir el tercer elemento que me pidieron de incluir en esta charla, en esta necesidad de transformación. Y aquí hay 3 figuras que no sé si las conocen a todos, yo me imagino que la primera sí, ¿verdad? Greta Thunberg, que apareció el año pasado en la COP24 y que nos ha movilizado de una manera que nadie pensaba. Imagínate, yo llevo, no sé, 20 años trabajando en cambio climático, escribiendo papers, siendo autora del IPCC y mi impacto 0. Y aquí aparece una niña pequeña que nos tiene muy movilizada. La segunda persona ahí es nuestra ministra de Medio Ambiente, la presidenta de la COP entrante. Y al lado, Patricia Espinosa, ella es la secretaria ejecutiva de la Convención Marco. Y falta aquí una cuarta mujer muy importante, es mi heroína personal, y es Cristiana Figueres. Ella fue la secretaria ejecutiva de la Convención Marco entre el año 2011, creo, y 2016. La llaman una de las arquitectas del Acuerdo de París, y aquí les voy a dejar un pequeño video, un extracto de una charla TED que ella dio. I don't know what you would do if you were told your job is to save the planet, put that on your job description, and you have full responsibility, but you have absolutely no authority because governments are sovereign in every decision that they take. Well, I would really love to know what you would do on the first Monday morning, but here's what I did. I panicked. And then
I panicked again because I realized I have no idea how we're going to solve this problem. And then I realized I have no idea how we're going to solve this problem, but I do know one thing. We have got to change the tone of this conversation because there is no way you can deliver victory without optimism. And here I use optimism as a very simple word, but let's understand it in its broader sense. Let's understand it as courage, hope, trust, solidarity, the fundamental belief that we humans can come together and can help each other to better the fate of mankind. Quizás debería dar un poco de contexto. Cristiana Figueres toma esta pega después de la COP15, que fue en Copenhague y que fue un desastre. Esa COP tenía el objetivo de llegar a un acuerdo post-Kioto y fue un desastre. Se fueron las partes sin ningún acuerdo. Y después de ella tiene que entrar a tomar esta pega y logró el Acuerdo de París, algo que 5 años antes había sido imposible. Y a mí podemos después conversar la diferencia de cómo se enfrenta el Acuerdo de París es radicalmente distinto a cómo se habían estado haciendo las cosas antes. Y yo creo que ella juega un rol muy importante ahí. Y lo que no se hablaba en ese tiempo, este video ya es un poco antiguo, porque ya han pasado muchas otras cosas después, pero la transformación que ahora sí nos estamos dando cuenta con mayor y mayor urgencia que debemos enfrentar o que debemos realizar para poder enfrentar el cambio climático, es reconstruir la manera que consumimos, trabajamos y vivimos nuestras vidas. Y para terminar, lo que yo quiero argumentar es que lo que necesitamos para eso es revalorizar características que tradicionalmente asociamos con lo femenino. No con las mujeres, no estoy diciendo que sean las mujeres que tengamos que hacer esta pega, pero sí ciertos valores que nosotros que nosotros sí y culturalmente tenemos quizás más cercanos por el hecho de que las mujeres son los que cuidan a los pequeños, son los que cuidan a los mayores y por lo tanto hay mayor colaboración, solidaridad, visión de largo plazo por el mañana, una mirada sistémica y por último damos diversidad porque somos el 50% de la población. Y con eso termino. Gracias. Quiero agradecerte de verdad por la interesante charla. Me imagino que hay muchas preguntas, así que por favor levantemos las manos y nuestros monitores ahí van a estar acercándose para poder entregarles el micrófono. Muchísimas gracias, de verdad ha sido súper interesante. Y siendo todo lo que he escuchado, quisiera preguntarte como científica, ¿qué necesitaría salir de la COP de Chile para que sea exitosa y que no sea un fracaso como la de Copenhague? ¿Cómo podemos sacarnos también nosotros en Chile la foto similar a la de París? No, yo creo que no, nadie está pensando de que esto vaya a ser un fracaso como la COP de Copenhague. Yo creo que hay varios niveles que uno podría decir esto va a ser un éxito o no. Empecemos por la parte buena. Yo creo que esto ya ha sido un éxito para Chile. El hecho que estemos acá hablando de cambio climático es un cambio transformacional para Chile, yo diría. El hecho de que estemos hablando de carbono neutralidad al año 2050 también lo es, porque va a determinar qué es lo que va a ocurrir en los próximos 30 años en Chile. Ahora, claro, ese es el punto final. ¿Cómo llegamos hacia allá? Es una pregunta un tanto abierta todavía, pero es un desafío que yo encuentro fascinante, en que todos vamos a tener que aportar. Bueno, después hay hartas cosas que es como checklist que tiene que, claro, tenemos que terminar con el artículo 6, etcétera, para que podamos implementar bien el Acuerdo de París, pero yo creo que va a ser muy importante que
que crezca esta coalición de alta ambición, tengamos muchos países comprometiéndose con la carbono neutralidad al 2050. ¿Ya? Yo creo que eso sería un éxito. Y nuevamente pensando en Chile, yo creo que también sería muy importante, que lo estaba conversando un poquito antes que entráramos acá, sería un fracaso de que si yo el 15 de diciembre voy por la calle y pregunto qué es lo que es la COP y alguien me dijera no tengo idea. Que eso ocurriera en Santiago sería realmente malo. Pero yo creo que también sería malo que esto ocurriera si estuve en Rancagua o en Iquique o en Coyhaique. Yo creo que compartir esta información, esta preocupación y poner el cambio climático en el centro de la atención para todo el territorio, yo creo que es crítico, porque, como dijimos, esto no lo va a resolver el gobierno, la ministra sola en su oficina por acá en el centro, así que va a tener que requerir del apoyo de todos nosotros. Entonces, yo también diría que eso sería un éxito. Muchas gracias. Por acá tenemos también, una pregunta. Hola, muchas gracias. Partir diciendo que salió muy interesante la charla, muy bien elaborada. Muchas gracias por también nombrar los valores que están asociados como a lo femenino y sobre todo los valores que están como ligados a cosas que no son propias del ser humano. Por ejemplo, pensar que los valores o ciertas conductas no son realmente relevantes en el cambio para llegar a la carbono neutralidad. Y como se dijo también en la charla, hay muchas reformas, cosas que hace el gobierno que son como, no sé, propagandas, leyes, reformas, cosas así. Cosas que crean conciencia. Y quería preguntar, ¿qué clase de reformas podrían crear conciencia sobre lo importante que es la carbono neutralidad? Como para que personas logren, no sé, crear cambios pequeños en sus casas, también como para llevarlo a la carbono neutralidad, quizá antes del 2050 como se espera. Mira, probablemente hay muchas, te voy a compartir la que a mí me está dando vuelta mucho en mi cabeza, personalmente, ¿ya? Y lo converso en la casa todo el tiempo. Y yo hace un par de años escuché, y aparece ahora muy fuertemente en el informe del IPCC sobre tierra, y es que 1/3 de la comida que producimos se bota o se pierde, ¿ya? O sea, uno siempre sabía de que, no sé si ustedes, pero a mí por lo menos me decía que había que comerse la comida porque había niños pobres en otros países que no tenían que comer. Entonces yo fui educada así, pero la magnitud, yo recién, o sea, 1/3 es mucho, es mucho. Es realmente, a mí personalmente me impactó. Y obviamente está en toda la cadena, desde el agricultor hasta mi plato, pero es evidente que yo algo puedo hacer, desde, por lo menos en mi plato, en mi refrigerador, yo puedo hacer algo. Y esto se suma con lo que les decía de que el 70% de las tierras, de la superficie terrestre, está siendo intervenida. Y obviamente está siendo intervenida para producir comida. Pero lo que nos está diciendo esto es que no necesitamos intervenir, hay mucho espacio, necesitamos seguir interviniendo muchas más tierras para producir comida, porque estamos botando 1/3 de esa comida. Así que ahí me parece que hay un espacio gigantesco en que podemos hacer cambios, que muchos de esos están de verdad en nuestras manos. Y el otro dato es que si toda esa comida que se bota y se pierde fuese un país, imaginen, esto está asociado a emisiones de gases de efecto invernadero, sería el tercer emisor más importante del mundo. Después de China y Estados Unidos, toda la comida que se bota y se pierde contribuye a gases de efecto invernadero, que serían el tercer gran emisor. Entonces, no solamente es un problema, yo diría que ético, de no estar botando comida, de presión sobre nuestras tierras para producir comida, sino que también contribuye al cambio climático. Así que a mí me parece que, yo estoy muy obsesionada, y mis pobres niños lo saben muy bien, en mi casa no se bota nada de comida ya. Me parece que es una acción en que
que podemos implementar cada uno de nosotros y puede tener un impacto grande. Ahí tenemos otra pregunta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Mi pregunta va, principalmente es que me des tu opinión o qué nos podrías compartir con respecto a estas medidas que está tomando el gobierno de la carbono neutralidad y de todas estas políticas, cuando todavía somos un país en subdesarrollo y tenemos problemas, por ejemplo, con la información ambiental que se entrega, con las estaciones de monitoreo y con la credibilidad que hay de la calidad de los datos. Por ejemplo, Puchuncaví Quinteros hace más de un año tuvo un problema y todavía no se obtienen cuáles son los responsables. O sea, si estamos a la par con las políticas que estamos creando y con además la credibilidad que tenemos entre nosotros como países y entre la industria, el gobierno y la ciudadanía. Yo creo que el compromiso de la carbono neutralidad, lo dijimos, hasta ahora es un titular solamente, ahora es un titular que va a quedar en una ley. Así que va a quedar fijo. Pero también lo dije, de ahí ahora hay que ver cómo llegamos allá, ¿verdad? Y hay algunas cosas, está la mesa de descarbonización, el plan de descarbonización es una cosa concreta, pero no va a ser suficiente. La creación de capacidades dentro de los propios países asociados a estas transformaciones son una parte crítica. Quizás no lo decimos tan específicamente, pero efectivamente para ir monitoreando cómo va el avance, la propia convención, los países tienen que publicar sus inventarios de emisiones todos los años, así que para eso hay que monitorearlo. La verdad las cosas es que han habido avance. La mayoría de los países en desarrollo no crean sus propios inventarios de emisiones, son consultores internacionales que vienen al país y lo hacen. Chile ya tiene hace, creo que 4 o 5 años que tiene una oficina, tiene un grupo de expertos dentro del Ministerio de Medio Ambiente que lo realiza. Seguro que hay mucho espacio por crecer, pero estos mismos compromisos internacionales le ayudan al propio Estado a aumentar sus capacidades para poder monitorear, verificar y hacer todas esas cosas. Y la otra cosa yo creo que interesante que ha ocurrido este año, y yo espero que podamos aprovecharlo de una manera más permanente, es que, bueno, hay otra cosa bien particular que ocurrió este año, y que si no hubiese ocurrido estaríamos en otra posición también, que se creó un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Si no hubiese sido por eso, yo no estaría acá, porque fue Ministerio de Ciencia. Bueno, el presidente le dice al Ministerio de Ciencia, usted también organiza la COP, y el Ministerio de Ciencia convoca a los científicos y me pide a mí coordinar a los científicos. Entonces, convocar a estos más de 500 científicos que he tenido participando en nuestras distintas actividades, sin un Ministerio de Ciencia tampoco hubiese ocurrido. Y las conversaciones más directas que hemos tenido con el sector público y también con el sector privado este año, tampoco hubiesen ocurrido si no hubiésemos tenido el contexto de la COP. Así que yo tengo esperanza de que estos acercamientos se puedan mantener en el tiempo, justamente para también mejorar todas estas capacidades técnicas que necesitamos como país. ¿Tenemos más preguntas ahí? Aquí, ahí. Primero, ahí. Hola, buenas tardes. La pregunta que tengo es si nos puedes actualizar acerca del estado del arte de la posición de los grandes países que son emisores y cuál es la visión a futuro que tiene. Sabemos que Estados Unidos, China, Brasil tienen líderes que no están muy convencidos de cambio climático. ¿Cuál es tu visión acerca de cómo va a evolucionar en los próximos años? Gracias. No tengo una bolita de cristal. En el caso de China, los chinos están muy comprometidos con el cambio climático. Yo creo que hubiese sido, pero esperamos mucho más de ellos, porque ellos son el país más grande y ellos, yo diría que han tomado liderazgo desde que Estados Unidos hace un par de años atrás que se está como más bien bajando de este carro. Pero yo me hubiese esperado anuncios
mucho más concretos en la cumbre el lunes pasado. Ojalá que eso se logre en la COP25. En el caso de Estados Unidos y de Brasil, aquí viene la otra gran gracia del Acuerdo de París, y es que a pesar de que efectivamente son los países los que se comprometen, también se pueden comprometer las regiones, las municipalidades, las empresas, las ciudades, y eso, todos esos otros actores están, sobre todo en el caso de Estados Unidos, cuando Trump anuncia que se quiere salir del Acuerdo de París, se han sumado, y por lo tanto, efectivamente, a pesar de que es muy negativo de que un país tan grande, que tiene una de las mayores responsabilidades históricas de las emisiones, se baje, hay muchos estados dentro de Estados Unidos que se han levantado. Así es que, a pesar de que está esta nueva crisis, ¿verdad? El 2015 el 2010 fue una crisis importante que se resuelve el 2015, pero el mundo es complejo y ahora estamos en el 2019 y tenemos otra pequeña crisis, pero ahora tenemos otras maneras de resolverlo, que son todos estos otros actores que le llaman actores no estatales. Y me da la impresión de que parte de esta transformación es también ver cómo trabajamos ya en el multilateralismo, no solamente con las partes, sino con todos estos otros actores. Aquí a la monitora Antonella tenía una pregunta aquí. Ah, perdón. Bueno, si quiere. Gracias por tu presentación. La pregunta es sobre la ley de cambio climático, que está en discusión en este momento en Chile. Y mi pregunta es, ¿qué opinas tú de esta ley? Si, según ti, hay que agregar algo, como por ejemplo un presupuesto, o otros conceptos y otras dimensiones en la ley. Bueno, no soy abogada, así que yo no sé cómo escribir leyes, ¿verdad? Uno quiere que la ley cumpla con un cierto objetivo, y tengo entendido que yo no sabría cómo escribir una ley para que cumpla con el objetivo de ayudarnos a llegar a la carbono neutralidad. Así que eso es lo primero que debo decir. Lo que yo sí sé es que lo que ha dicho la ministra es que quiere que sea una ley marco muy simple, muy liviana, para que se logre aprobar, porque si no nos vamos a demorar 10 años en el Congreso a aprobarla. Pero efectivamente también está el peligro que si es muy liviana, que no dice nada, que quede en papel solamente, ¿verdad? Yo personalmente no sé cuál es el balance entre hacer algo que sea políticamente factible, que se logre aprobar, y algo que sea efectivo, que logre el objetivo de ayudarnos a llegar a la carbono neutralidad. Pero yo espero de que haya espacio con la ley después de instrumentos y de otras reformas que se debieran implementar para que no quede en papel solamente ese propósito. Tenemos una pregunta aquí, por favor. Hola. Olá. Olá, Maísa. Felicitações por tu trabalho, que sigas nesse caminho. Não desanimes, porque Greta só existe por causa de tu trabalho. Assim que eu queria falar pouco de lo que tu dizias do rol de cada e como cada pode ajudar, não? Eu vejo que o rol de los negócios, das empresas, ele é fundamental, porque hoje é tudo na ordem mundial de grupo de pessoas, bueno, que vive bem, e grupo imenso de pessoas que está na pobreza, não? Seremos 10 bilhões de pessoas em 2030, mais ou menos, não? E pouco o grande desafio é como hacemos, é quase que uma revolução que necessitamos. Como hacemos para que eu tenho grupo de pessoas que é pobre, a pobreza genera mais esse tipo de situações contra o câmbio climático. Então, como podemos resolver este problema e fazer com que não genere mais pobreza, porque há toda uma ordem mundial que vive desse status quo que hemos construído, enfim, desde muito tempo. Então, eu penso que o tema de las empresas, de los negócios, de la inovação, temos que meter um nível de inovação
como ganhar dinheiro ou como fazer negócio, gana, neste environment, quase que uma revolução que necessitamos. Não? Le llamo transformação. Exato, o sea, revolução no sentido esse, o sea, é um cambio onde não é que só tenho que resolver um problema, porque também há gente que ganha dinheiro com os gases, com a emissão de CO2, não? Como fazer tudo isso? Eu não sei se eu sei que é um tema complexo e não podemos meter a cabeça em como tu disseste, na terra como o avestruz, não? Temos que enfrentar o problema, não? Não sei se em algum âmbito você pensa ou no âmbito das empresas, como tu vês, qual é a tua visão como cientista, se as empresas efetivamente é um discurso bonito para sair em um índice, ou efetivamente estamos pensando em como fazer negócio e, ao mesmo tempo, salvar o planeta. Salvarnos a nosotros mismos. Exato. Es difícil la pregunta que me hace. Yo creo que es más bien una pregunta hacia ustedes mismos, en el mundo, en el sector privado. Yo creo que lo que hay que uno darse cuenta es que el cambio climático, hablemos de calentamiento global, ¿ya? Del cambio de temperatura, es solamente un síntoma. Cuando uno está enfermo, uno se toma la temperatura y uno se da cuenta que algo está mal porque está aumentando la temperatura. Es eso, es un síntoma de una crisis que es bien profunda y efectivamente es una crisis de cómo hemos pensado el desarrollo en los últimos 200 años desde la revolución industrial, que encontramos estos combustibles fósiles fantásticos, éramos mucho menos, el mundo parecía infinito y teníamos energía infinita. Y ahora ya nos damos cuenta que el mundo es finito, siempre lo fue, pero ahora se hace evidente. Y definitivamente entonces como una visión lineal de competencia, de crecimiento infinito, y también fíjate que de profesionales que trabajan en un ámbito y que ven solamente una parte de la historia, ya no nos va a servir. Tenemos que hacer un cambio muy profundo de cómo educamos y de cómo formamos a profesionales. El otro día escuchaba una charla que no tenía nada que ver con cambio climático, pero que hablaba más o menos de estos mismos temas, de las características y de los valores en la era industrial versus la era digital. Y que la era digital ya era simplemente completamente distinto, interconectada de manera distinta y que todas las características que nos ayudaron en la era industrial de crecer ya no nos sirven. Y son los mismos problemas, son la misma manera de pensar que vamos a necesitar para resolver el problema del cambio climático. Es un síntoma nomás, de hecho hay un concepto mucho más amplio que se llama el antropoceno, la era en que el ser humano se transforma en una fuerza geológica ya de transformación que vamos a tener que resolver. Yo creo que ese es el primer paso, darse cuenta que esto no es un pequeño cambio incremental, sino que es una transformación. Y lo que a mí me gustaría ver es que la transformación que en Chile ha ocurrido en el sector energía en particular, lo podamos usar para que contagie a todas las otras transformaciones sociales, económicas, ambientales que deben ocurrir. Porque ha sido un muy buen ejemplo, yo creo. No sé si algo respondí. Aquí tenemos una pregunta, Carlos Arenas, porfa, que estaba el primero. Maisa, tú mencionaste, bueno, el informe del 1,5 grado mencionaba que cada medio grado cuenta, Importado. cada año cuenta y cada decisión también cuenta, pero también cuesta, en términos económicos, y a países como el nuestro cuesta cada decisión, cada política pública que se haga, tiene un costo económico, pero también una tremenda oportunidad. Sobre todo países como nuestro que no tienen productos fósiles, esto se puede transformar en una gran oportunidad, la carbono neutralidad. Y yo siento que ahí falta ese como empuje de ver el vaso medio lleno y no pensar que todo esto es algo que cuesta mucho y que nos va a costar mucho llegar a la carbono neutralidad,
Yo creo que el efecto que ha hecho el sector energía es relevante, porque al año 2010, imagínate que nos costaba llegar al 2020, y se tuvo que llegar al 2025, porque para dejar tranquilos a los insurgentes que creían que esta cosa no se iba a lograr. Entonces, yo siento que también el sector transporte es un sector que tiene altas contaminaciones y altas emisiones, y ahí es donde quizás, y uno de los resultados que podría tener la COP25 para nuestro país es el desarrollo de políticas públicas que vayan en esa dirección. O sea, yo creo que estamos a 30 años y es el momento de desarrollar políticas públicas que realmente nos hagan de tener esa independencia energética. Y esa independencia energética va a ser en el sector energía, pero también en el sector transporte, que es uno de los que tiene mayor contaminación a nivel país. Sí. Con respecto a los costos, yo creo que estamos al debe. Yo creo que sería súper bueno que el sector, que sea el público o el privado, mejor sería yo creo que el académico, porque es más independiente, haga una estimación de los costos. No es fácil de hacerlo, pero yo creo que es bien importante ver cuánto nos está costando el cambio climático nomás. Eso es bien importante para ponerlo sobre la balanza de cuánto nos van a costar las transformaciones y cuánto nos está costando si no nos transformamos. Nicholas Stern en el año 2006 escribió el primer informe, decía que la inacción nos iba a salir muchísimo más caro que la acción. Eso por un lado. El tema de transporte efectivamente es, en las proyecciones para la carbono neutralidad, las emisiones que quedan al final son de transporte. Y son no los buses, sino más bien los autos. Pero yo creo que ahí la imaginación debiera acompañarnos y va a tener que ir acompañado de reglamentos, leyes y reformas, pero hay países que están prohibiendo ya la venta de autos de combustión interna en muy poco tiempo. Ahora, claro, eso ayuda efectivamente porque entra el auto eléctrico, pero ¿cómo sacan los autos antiguos? Los autos en 30 años quizás no salen todos, ¿verdad? Pero Chile también tiene una experiencia, por lo menos para las ciudades contaminadas, Santiago. El otro tema es que ese sector tiene mucha sinergia, tiene muchos co-beneficios. O sea, si descontaminamos las ciudades, hay una cantidad de co-beneficios en salud, posiblemente en congestión, si es que logramos pasar más bien a transporte público que privado, ¿verdad? Hay muchos co-beneficios y esos análisis también hay que hacerlos. Aquí tenemos Gonzalo Salamanca y ahí hay una mujer sí, ahí detrás de sí. Bueno, gracias Maisa, muy buena la presentación. Quería ver si podías profundizar un tema que dentro justamente de los mecanismos de mercado, el artículo 6, es como el más importante y creo que va a ser uno de los temas más relevantes dentro de la COP25. No sé si tú lo mencionaste de pasada, si puedes darnos mayores luces sobre eso. No, la verdad es que no. La verdad es que sé muy poco sobre estos temas, pero en el fondo estamos hablando de que si yo o sea, desde el protocolo de Kioto tenemos mecanismos para transar en el fondo emisiones, ¿verdad? O sea, si me cuesta mucho hacerlo acá, entonces mejor quizás lo hago en otro lado donde me sale más barato y así nos ayudamos entre todos. Pero es muy importante, nuevamente, monitoreo, transparencia, para hacer todo eso bien, para entender bien de que si yo te estoy vendiendo mis bonos de carbono, no lo estoy sumando a mis propios compromisos. Y ahí la cosa se complejiza y son varios los países que en realidad preferiría que fuese todo un poquito menos transparente pero es que este es el tema. Finalmente las emisiones que llegan a la atmósfera hay una sola atmósfera. No tiene frontera nuestra atmósfera para las emisiones. Entonces no podemos contar dos veces reducciones y no estamos pisando la cola, ¿verdad? Tenemos que hacer la cosa bien. Aquí tenemos una pregunta, por favor. Hola, gracias. Primero, gracias por la presentación y segundo, por la oportunidad de la organización de contar con esta instancia muy interesante. Mi pregunta se divide en dos partes, ¿ya? Dado el contexto actual en el cual nos encontramos, dado que existe una pirámide gigante para la toma de decisiones, como en todos lados, lo apelo aquí a la organización misma, cuando tú quieres hacer algo es tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba.
Entonces, hemos hablado de países, organizaciones, empresas, gobiernos, nosotros, seres humanos, como tú, yo, todos los que estamos presentes. Sabemos, y aquí viene mi pregunta partida en dos, hay muchas partes donde podemos buscar información, evidentemente existen muchas fuentes de mejorar nuestra calidad de vida por nuestra propia iniciativa. Así como muchos no fumamos, dejamos de fumar, auto eléctrico, reciclamos, bicicleta, etcétera. Muchas cosas. Panel solar, etcétera. No, whatever. El punto es, si tú nos pudieses dar, quizás después de esta charla, en alguna parte, algún dato un poquito más, dentro de todas las páginas que existen, un poquito más consolidado, donde buscar más tips. Y la segunda parte, solo si está, y la segunda parte, desde tu punto de vista, al menos para mí, no sé si alguien me lo quiere, mándame con tres tareas para la casa. Muy bien. Eso. Para la casa. Ya, a ver, ya, me voy a quedar con la deuda de la primera. Yo sé que existen varias plataformas. Existe plataforma, yo creo que hay 2 en Chile que se están lanzando, no sé si todavía funcionan o no. La convención tiene plataforma, hay muchísimas. Me voy a quedar con la tarea de a ver si podemos consolidar alguna para poder darla de tip, no me sé ninguna. Y 3 tareas para la casa. Bueno, uno ya lo di, de no botar ni perder comida. Yo creo que eso es una tarea que debiera ser relativamente fácil. Y las otras, yo no sé, yo creo que no creo que me corresponda a mí tener que decirle a la gente qué es lo que hacer. Puedo hacer lo que, por ejemplo, no sé, yo el año pasado vendí mi auto porque me fui de sabático y no me volví a comprar. Y los niños igual me alegan un poco, pero yo, claro, yo lo puedo hacer porque vivo relativamente cerca del colegio, vivo más o menos cerca del metro, pero la realidad de muchas personas no es así. Y hay muchas decisiones que uno simplemente no puede tomar. Pero en el caso de, yo siempre argumento de que en el caso mío particular, por ejemplo, de hacer mi parte de trayecto en bicicleta, para mí tiene muchos co-beneficios. Son los 15, 20 minutos al día en que es como una meditación activa, en que no pienso porque tengo que estar concentrada en la calle, ¿no? Para que no te atropellen. Hago otras cosas y después cuando voy en el metro respondo los mensajes. Ahora ya tampoco alcanzo a hacer eso, pero siempre hay maneras y me demoro quizás 10 minutos más, dependiendo del tráfico, que antes. De evaluar, no sé, la otra cosa es que yo trabajo en un cuarto piso, siempre uso la escalera, porque soy apurona y me carga esperar el ascensor, pero porque, bueno, hago un poquito de ejercicio, si no tengo mucho tiempo para hacerlo, así lo hago por lo menos. Pensar en que alguna pequeña decisión que uno pueda tomar pueda servir para otras cosas también. Yo creo que eso ayuda a ayudar. Ahí tenemos otra pregunta y... sí. Ay. Hola, buenas tardes. Felicitarte, darte las gracias por esta información. Me gustaría saber tu opinión porque hay cierta incongruencia con respecto a lo que hoy vivimos, nuestra realidad como país. Hoy en día tenemos un gobierno que ha tomado este compromiso con la COP20 de generar la neutralidad carbono. Tenemos la creación de un ministerio de ciencia, sin embargo tenemos un país que no invierte en ciencia, que los conocimientos que se entregan o que se utilizan son importados, no son acorde a nuestra realidad, no son acorde a nuestras necesidades y por eso estamos constantemente viviendo el fracaso de implementaciones que en el fondo es una inversión, hablamos de inversiones millonarias. Entonces, en base a eso, mi pregunta es, ¿cómo ves tú el panorama a nivel gubernamental y mucho más profundo a nivel estatal, este compromiso con la dicotomía o con la contrariedad de no invertir en lo fundamental, que es en el fondo hacer ciencia? Tratemos de verlo en positivo. Pues no sé cuántos años fueron de luchar por tener un Ministerio de Ciencia y ahora está. Efectivamente, cuando se aprobó el Ministerio de Ciencia no se aprobó con un gran presupuesto. Esa pelea viene ahora. Esperemos que le vaya bien al ministro, ¿no?
yo personalmente espero de que el gran compromiso que se ha visto de la comunidad científica ayude para demostrar lo valioso que podemos ser, de que podemos aportar, y que eso se traduzca en mayor presupuesto para poder hacer ciencia localmente. Aquí viene la monitora con los micrófonos. Levántele la mano para que la identifique. Hola, primero que todo gracias por la charla. Me voy como a un tema más nacional. Quisiera saber cómo tu opinión como científica sobre la aprobación, bueno, casi aprobación sobre el TPP-11 y qué relación tiene con el cambio climático. No tengo idea. Ah, ok. De verdad que no tengo idea, lo siento mucho. Y no me estoy haciendo la tonta aquí. Ya. No tenemos... allá atrás tenemos preguntas. Bien. A la casa. Escuchaba, y ayer lo viví en la casa también por mi hija, que estos mensajes escuchan sensacionalistas, catastróficos, apocalípticos. Ayer veíamos en familia la noticia esta del crecimiento del nivel del agua, y mi hija quedó sorprendida y me preguntó: papá, ¿nos vamos a morir ahogados? Entonces estos sentimientos de sensacionalismo apocalíptico yo no lo comparto. Yo lo estoy tomando, como decían, como una oportunidad, como una tarea, como una misión, pero hay mucha gente de varios sectores también, y lo he escuchado en la radio, en la prensa, que comparte esa visión de que que no es un cambio, sino que es un efecto cíclico de la Tierra, otro que deberíamos bajar el perfil de apocalíptico, de tan alarmista. ¿Y cuál es la visión desde la parte científica más consolidada? Yo me quiero quedar por la primera parte. Gracias. A mí tampoco me gusta la visión apocalíptica y catastrofista. O sea, por un lado no es parte como de mi personalidad. La gente que me conoce saben que yo soy alguien que más bien ve siempre el vaso medio lleno más que el medio vacío, y además me parece que no sirve, porque yo creo que más bien paraliza, porque se siente que el problema es tan grande que no hay nada que yo pueda hacer para resolverlo, y yo de verdad que no creo que sea así. Efectivamente, el cambio climático que ya hemos vivido, el calentamiento que ya hemos vivido, es irreversible, es así. Pero por otro lado, el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación y de resolver problemas que yo estoy seguro que lo vamos a poder resolver. Yo creo que el mayor problema es que los impactos del cambio climático no le pegan de la misma manera a todo el mundo. Pensemos solamente el ejemplo, por ejemplo, si aumenta la temperatura, vamos a tener más olas de calor. En una misma ciudad, una ola de calor, si yo tengo acceso a aire acondicionado o tengo acceso a un parque cerca de mi casa, la voy a vivir de manera muy distinta a que si yo no tuviese acceso a aire acondicionado o acceso a un parque donde me pueda ir a refrescar. Y por lo tanto, los impactos siempre van a ser más sentidos por la parte más vulnerable de la población. Incluso dentro de una misma ciudad, en un mismo país, y lo mismo ocurre a nivel de países también. Y en ese sentido debiera haber una especial preocupación de resolver el problema del cambio climático, porque si no vamos a exacerbar esas desigualdades que existen ya en nuestras sociedades de mayor manera. Y la otra parte no me acuerdo. El tema de que hay gente que dice que esto es parte de temas cíclicos. No lo dijeron, pero yo soy paleoclimatóloga. Yo trabajo en estudiar la evolución del planeta en el pasado. Y las personas que trabajamos en paleoclima justamente estudiamos la evolución del planeta en escalas largas de tiempo, geológico, para poner en contexto el cambio climático actual. Y lo que aprendemos del pasado es justamente de que la razón por la cual estamos observando este cambio no tiene nada que ver con ciclos naturales del planeta. El clima del planeta ha cambiado muchas veces, enormemente.
hemos tenido el planeta completamente cubierto de hielo hace 2.3 billones de años atrás. O hace solamente 20.000 años atrás, todo Canadá estaba bajo un gran manto de hielo. Lo que hoy en día es Campo Hielo Norte y Campo Hielo Sur son los remanentes de un manto patagónico que llegaba hasta Chiloé y la región de los lagos. Todo eso estaba cubierto de hielo hace 17.000 años atrás, no mucho tiempo atrás, ya existíamos los humanos. ¿Ya? Entonces, pero entender toda esa evolución justamente nos hace entender y tener mucha certeza de que lo que estamos observando hoy en día no es producto de ningún ciclo natural. Ya, vamos a agradecerte, Maisa. De verdad que ha sido una interesante charla, exposición, llena de energía, de sabiduría, de grandes tareas para nosotros también y también de nuestro rol también como mujeres. Así que más fuertes aplausos para ella. Invito a Antonella, que te va a entregar un regalo para también agradecerte tu participación. Sabemos que tienes una agenda muy apretada, sobre todo ahora que se acerca más la COP25, pero queremos que te lleves un recuerdo de nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Otra medida para hacer la compra. Sí. La invito a tomar asiento porque vamos a poner nuestro video para poder ver nuestra próxima presentación, nuestra próxima jornada de las charlas del cambio climático, que va a ser el 23 de octubre, así que le vamos a pedir a los chicos de producción que por favor corra video. Hola, soy Julieta Martínez, fundadora de la plataforma Tremendas, y los quiero invitar a que participen en esta nueva charla en el marco de la COP25, para que hablemos de los jóvenes, de su voz, de su presencia, de cómo están generando un impacto positivo en nuestra sociedad y qué están haciendo para detener la crisis climática. ¿Dónde lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Los cambios tienen que ser ahora, no podemos seguir esperando. Yo voy a estar ahí, los espero y así conversamos. Bien, quedaron todos invitados. Agradecerles a todos por haber asistido, a nuestros compañeros de trabajo en regiones que nos estaban siguiendo por streaming, también por las personas que nos estaban siguiendo por Twitter y Facebook. Así que tengan una linda tarde y nos vemos el próximo 23 de octubre. Gracias.